La Iglesia Católica Romana afirmó, según un decreto de su concilio de Florencia en el siglo XV, que los detenidos en el purgatorio, o sea, en el campo de concentración católico, se benefician de los sufragios de los fieles vivos, a saber, el sacrificio de la misa, las oraciones, las limosnas y otras obras de piedad. Aquella mentira hizo inmensamente rica a la Iglesia, y es que los teólogos católicos enseñan que el dolor del purgatorio es más profundo de lo que uno pudiera sufrir en este cuerpo. Según enseñan, el Papa es el que tiene total autoridad sobre el purgatorio, por lo que el Papa mediante dinero libra a las personas del purgatorio más pronto si hacen regalos a la Iglesia. Algunos años después, el Papa Sixto, en 1476, insistió con más fuerza en la necesidad de pagar grandes sumas de dinero para librar a la gente del purgatorio. No era cuestión del perdón divino, era cuestión de pagar para salvarse del fuego. Los que no tenían dinero, el Papa no podía hacer nada por ellos, ya que según la Iglesia es el que tiene autoridad sobre el purgatorio. La Iglesia decía a los familiares de las personas que morían que debían de pagar por sus rezos y así estarían menos tiempo en el purgatorio sufriendo. Gracias al dinero de los fieles, sus familiares estarían antes con Dios. Más de 1.000 millones de florines recaudaron en concepto de indulgencias en tiempos antiguos. El catolicismo se hizo inmensamente rico con una mentira antibíblica. Incluso la Iglesia Católica lo reconoce. Nos dice la Enciclopedia Católica Todo Visto, la doctrina católica sobre el purgatorio se basa en la tradición, no en las sagradas escrituras. La Iglesia ha dependido de la tradición para apoyar la idea de un estado intermedio entre el cielo y el infierno. La Iglesia Vaticana vio el negocio perfecto, pues la gente ante el miedo pagaba lo que fuera. Uno de sus miedos era el infierno, por lo que la Iglesia Vaticana decidió otorgar el perdón por adelantado si alguno cometiese un pecado, por lo que el Papa León X promulgó una tarifa conocida como la tasa Camarae en el año 1517 con el fin de vender indulgencias por el perdón de pecados. Consta de 35 artículos. Algunos de estos dicen: el eclesiástico que incurriera en pecado carnal, ya sea con monjas, ya con primas, sobrinas, ahijadas suyas o con otra mujer cualquiera, será absuelto mediante el pago de 67 libras. Si el eclesiástico, además del pecado de fornicación, pidiese ser absuelto del pecado contra natura o de bestialidad, debe pagar 219 libras. Más, si solo hubiese cometido pecado contra natura con niño o con bestias, y no con mujer, solamente pagará 131 libras. El sacerdote que desflore a una virgen pagará 2 libras. Para todo pecado de lujuria cometido por un laico, la absolución costará 27 libras. Para los incestos se añadirán conciencia de 4 libras. La absolución del simple asesinato cometido en la persona de un laico se fija en 15 libras. El que por anticipado quisiera comprar la absolución de todo homicidio accidental que pudiera cometer en lo venidero, pagará 168 libras. La ciudad que quisiera alcanzar para sus habitantes, o bien para sus sacerdotes, frailes o monjas, licencias para comer carne y lactinicios en la época en la que está prohibida, pagará 781 libras. El hijo bastardo de un cura que quiera ser preferido para desempeñar el culto de su padre, pagará 27 libras. El que por simonía quisiera adquirir uno o muchos beneficios, se dirigirá a los tesoreros del Papa, que le venderán este derecho a un precio moderado. El que por haber quebrantado un juramento quisiera evitar toda persecución y librarse de toda nota de infamia, pagará al Papa 131 libras. Además, entregará 3 libras para cada uno de los que le habrán garantizado. Desde luego, para la Iglesia el pecado tenía un precio, y este era económico. El documento denominado Tasa Camarae ha sido publicado en diferentes libros desde al menos el siglo XIX, por lo que llama poderosamente la atención que hasta la fecha no se conozca de nadie que, ya sea dentro de la Iglesia Católica o desde el mundo académico, haya cuestionado la autenticidad de este documento. Hasta el momento,
la referencia biográfica más antigua de la que se tiene noticia, que cita de la tasa Camarae, aparece en el libro titulado Diccionario de Controversia, editado en Italia a finales del XIX, escrito por Teófilo Gay. Aunque algunos católicos por las redes niegan la tasa Camarae, el tema de las indulgencias es históricamente comprobado. De hecho, las indulgencias fue lo que provocó justo en ese tiempo que Lutero explotase contra la Iglesia Católica. Por ejemplo, en 1517, Johannes Staes, un fraile dominico, fue a Gutenberg, cerca de Wittenberg, para vender indulgencias. En parte el dinero que obtuviera de la venta financiaría la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. También ayudaría a Alberto de Brandeburgo a reembolsar la suma que había conseguido prestada para pagar a la curia romana por el puesto de arzobispo de Magnucia, vendido por lo que hoy serían millones de euros. A Lutero le indignaba la venta de indulgencias, pues sabía que los seres humanos no pueden negociar con Dios. En el otoño de 1517 escribió sus famosas 95 tesis, en la que acusaba a la Iglesia de abusos económicos, doctrinales y religiosos. La venta de indulgencias se originó durante las cruzadas, cuando éstas se concedían a los creyentes que estaban dispuestos a arriesgar su vida en una guerra santa, donde se llegó a ofrecer casi 2 años de pecados gratis. Esto significa que hiciesen lo que quisiesen, quedarían perdonados si mataban por la Iglesia de Roma. Más tarde se otorgaban a las personas que ofrecían apoyo económico a la Iglesia. Pronto se convirtieron en un método práctico de reunir dinero para la construcción de iglesias, monasterios y hospitales. Los monumentos más notables de la Edad Media se financiaban de esta manera. Dice el profesor de Historia Religiosa Ronald Byton, que llamó a las indulgencias el bingo del siglo XVI. De hecho, Lutero preguntó: si el Papa tiene el poder de liberar a cualquiera del purgatorio sobre la base de las indulgencias, ¿por qué no deja salir a todos en el nombre del amor? Y así acaba con él. Cuando se le pidió que contribuyese dinero con un proyecto de construcción en Roma, Lutero replicó que el Papa haría mejor si vendiese la Basílica de San Pedro y diese el dinero a los pobres del pueblo, a los que están desplumando los vendedores de indulgencias. Por lo que la Iglesia Católica jugó con las normas de Dios por dinero. Hicieron creer que el dinero podría permitir hacer lo que uno quisiera sin importar las consecuencias. Mostraron un gran amor al dinero, apartándose de Dios. El amor al dinero fomenta el egoísmo, que alimenta la insatisfacción, la ingratitud y la avaricia. Como dijo el apóstol Santiago, el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Jesucristo dijo: dejen de acumular para sí tesoros sobre la tierra, donde la polilla y el moho consumen, y donde ladrones entran por fuerza y hurtan. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni polilla ni moho consumen, y donde ladrones entran por fuerza y hurtan. Porque donde está su tesoro, allí también estará su corazón. Jesucristo dijo: no pueden ustedes estar sirviendo como esclavos a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, la vergonzosa historia de las indulgencias demuestra a quién sirve la Iglesia de Roma.